un hombre inteligentísimo, de los más sabios que ha tenido la iglesia, y él le decía al Señor: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Buen negociante, ¿no? Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, porque si Él me lo da, yo voy a ser capaz. Entonces, cuando ustedes sientan que no son capaces, cuando ustedes sientan que no son dignos, sientan el que les dice el Señor: yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Cuando Josué estaba dispuesto a iniciar la misión que le dejaba el Señor, ustedes saben que hay algo muy bonito. Moisés es uno de los hombres más grandes en la historia de Israel, de los más importantes, pero por su incredulidad él no pudo ver la tierra prometida. La pudo ver desde un alto, pero no la pudo disfrutar. El liberador no llegó a la tierra prometida. ¿A quién le tuvo que encargar esa misión Moisés? A un joven, a Josué. Y Josué estaba lleno de miedo. ¿Por qué? ¿Yo cómo voy a reemplazar a Moisés? El hombre que hablaba con Dios cara a cara. Porque así describe la Escritura a Moisés. Y entonces el Señor, por medio de su palabra, le dice a Josué: el Señor irá delante de ti, no temas ni te acobardes. El Señor irá delante de ti, no temas ni te acobardes. Por eso hoy ustedes, nada de miedo. Ay, es que me va a tocar hablar. A mí me va a tocar ir a hablar del Señor. Qué susto. No se le olvide que donde usted va, ya llegó primero el Señor. Yo iré delante de ti, no temas ni te acobardes. De esa frase es que Hebreos toma esto: yo no te dejaré ni te abandonaré. Porque a veces a nosotros nos puede pasar lo que el video lo describe muy bien. Uno, antes de ver al oso papá, uno cree que fue el grito que asustó al tigre. Entonces uno a veces cree que es uno a veces cree como prediqué bonito, y la gente como dijo que yo como hablo de bien, entonces uno queda como contento, y uno no sabe que el que está hablando detrás es el Señor, y que la gente está pendiente del que le está hablando atrás. Uno grita y uno habla y uno dice, y uno se emociona, y dice: ay, como hablaste de lindos. Y uno: ay, no sabía, pero eso es bueno que a uno se lo entregue y se lo reconozca. Y en realidad no somos nosotros, es su fuerza. Y esa es la actitud que tenemos que tener hoy como discípulos misioneros. Por eso, para entrar en esta evaluación, yo creo que ese es el criterio que tenemos que tener. Que vamos en el nombre del Señor. Bueno, empecemos a ver. Como ya les dijimos, la evaluación de las escuelas se hizo en las delegaciones entre nosotros y los vicarios foráneos, con los sacerdotes que nos coordinan a ustedes, coordinan las escuelas, con todo el clero diocesano, en las escuelas de discipulado y con los discípulos misioneros, los que ya pasaron la primera cohorte. Muy bien, vamos a ver sobre la experiencia en general. Vamos a evaluar en general cómo ha sido esta experiencia de discipulado misionero. Los aspectos favorables. El primer aspecto favorable es que la escuela responde a lo que Aparecida nos pidió. Ustedes saben que los obispos se reunieron en Aparecida, Brasil, y allí nos entregaron fruto de sus reflexiones, un documento, el documento de Aparecida. La diócesis de Río Negro tuvo un privilegio muy grande, como bien sabemos, en este documento de Aparecida, porque el que era nuestro obispo en ese entonces, Monseñor Ricardo, fue del comité de redacción. Solo 7 obispos de América Latina estaban ahí, y el obispo de Monseñor Río Negro estaba. O sea, en las actas de Aparecida, en las más importantes, está el nombre de Monseñor Río Negro, ¿sí? Porque todas esas actas
el comité de redacción que pasaba las conclusiones, esos 7 tenían que firmar, parece, obispo de Don Río Negro. Entonces, nosotros en ese día fuimos unos privilegiados, un regalo de Dios para nuestra diócesis. ¿Qué hace la escuela de discipulado? Si Aparecida nos dice, vamos a formar discípulos misioneros en la diócesis de Don Río Negro, llegó esa preocupación. ¿Cómo vamos a formar discípulos misioneros? Y según la ciudad de Aparecida, se creó esta experiencia de escuelas de discipulado misionero. Otro aspecto favorable: la escuela ofrece un buen proceso de formación para laicos. Ustedes lo han visto a través de los proyectos, de los encuentros. Formativamente es una gran experiencia. Ustedes se pueden dar cuenta que ustedes hoy saben mucho más de la fe católica que hace 2 años que empezaron. Porque con toda seguridad, mientras ustedes están en la escuela leyendo los folletos, con las orientaciones de los sacerdotes, ustedes decían que yo tanto tiempo leí, yo no sabía eso. Y es que no es así. Ay, yo no sabía, yo pensaba que era diferente. Porque ha sido una buena experiencia de formación. Otro elemento positivo: se considera que esta experiencia pastoralmente es muy positiva. Es algo que pastoralmente sirve, es útil, es una buena experiencia pastoral. La escuela ha tenido una excelente acogida entre los laicos. Un número considerable de laicos ha vivido el proceso. Con toda seguridad, miren cuántos empezaron. Yo sé que fueron muchos, pero esta experiencia no es fácil de seguir, ¿sí? Ayer alguien decía, definitivamente, como el padre de la parroquia nos decía, esto es para personas ocupadas. Y yo le contesté, es que una persona desocupada dice que no tiene tiempo para venir. Así es, ¿sí? El que es desocupado no ve ni siquiera la importancia de formarse. Entonces, el hecho de que ustedes estén aquí, más de 300 personas, de 2 años de formación cada semana, cada mes, cada encuentro diocesano, dejar la familia, dejar todo, significa que de verdad nosotros ha habido un buen número en la diócesis que ha hecho el proceso. Fuera de todos los que se salieron, que el ideal no es que se salgan, pero algo les quedó. Eso sí, uno no se puede quedar así. Se puede decir que entre la gente que empezó las 2 escuelas, ya son más de 1000 personas que han empezado la escuela, que la han empezado, no que la han terminado, pero que la han empezado más de 1000. Eso ya es un número indicativo, ¿cierto? Otro elemento muy positivo: la mayoría de parroquias ha asumido el proceso. Les explico. Cuando la escuela inició en la diócesis, uno de los primeros criterios fue libertad. Las parroquias que quieran. O sea, no quiere decir eso que no era importante, pero se le dijo a los sacerdotes: empiezan la escuela los que quieran. Y así, de una manera tan libre, la mayoría de parroquias en la diócesis ha tenido la experiencia. Eso es un factor muy positivo, porque no era algo que para dar gusto o para hacer esto, no, fue libremente, se asumió. Las escuelas han logrado vincular muchos laicos a la vida parroquial. Con toda seguridad se ha dado de que por vivir esta experiencia, nosotros ya estamos más comprometidos con la iglesia, más comprometidos con la parroquia. Porque si una ventaja tiene la escuela de discipulado, es que es eminentemente parroquial. Hay experiencias en la iglesia que nos pueden vincular mucho o nos pueden ayudar en nuestra relación con Dios, pero no todas necesariamente nos ayudan en esa vinculación profunda con la parroquia.
esta escuela es muy unida a la experiencia parroquial, que es lo que quiere Aparecida. Aparecida en varios momentos trata de que experiencias, movimientos, grupos apostólicos, comunidades eclesiales estén siempre en una vinculación muy profunda a la parroquia. Algunos aspectos desfavorables, ya por la letra grande y por el espacio, nos damos cuenta que por fortuna son menos, ¿sí? Son muchos más los aspectos favorables. Sin embargo, hay que mencionar algunos. Hay parroquias que no hicieron una acertada selección de candidatos para la escuela de discipulado. Esto explica algunas faltas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida de Dios todos somos bienvenidos, pero hay experiencias de experiencias, ¿sí? Y para eso, desde lo que la diócesis pide, la idea era que se escogieran bien las personas, se hiciera una buena invitación de personas que quisieran formarse, que estuvieran dispuestas, y fueron pocos, porque miren todos los que estamos terminando, pero sí hubo experiencias de personas que no fueron bien seleccionadas y que no eran, cada experiencia depende también de la persona, ¿cierto? Y hay veces que, o se dio en ocasiones que había personas que no estaban como muy dispuestas a vivir la experiencia. Muchos discípulos misioneros, aquellos que terminaron la experiencia, se han dispersado. Esto es un factor que tenemos que reconocer. De la escuela pasada, y miren, les digo, cuando terminaron fue un grupo más o menos como ustedes. Después hicimos un encuentro para discípulos misioneros, no para la escuela, no para los que ya terminaron, y vinieron 70 personas. Cuando venían así como están ustedes. Entonces uno pregunta, si estamos tan comprometidos, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Sí, pueden estar en la parroquia, pero mire, en la iglesia uno tiene que aprender una cosa muy bonita. Uno en la iglesia comparte una experiencia de fe con otros hermanos. El hecho de que ustedes, a pesar de ser de parroquias diferentes, estén viviendo el proceso, ya les da una experiencia muy grande de fraternidad. Por eso, aunque uno diga, no, es que yo ya no estoy en la escuela de discipulado, es que no es si está en una escuela, es porque la experiencia con los otros que hicieron la misma experiencia que yo, me da un vínculo de fraternidad. Miren que en la diócesis, y ha sido una de las cosas que algunos padres sugieren, ahorita lo vamos a ver, pero a mí me parece un elemento sumamente positivo. ¿Cuál es? Todas las semanas, ustedes en todas las parroquias están viendo los mismos temas. O sea, yo sé que esta semana vamos a ver el tema de discípulos para la misión, por decir un ejemplo. A no ser que una parroquia se atrasó, que tuvo alguna dificultad, pero por lo general, todos siempre estamos viendo los mismos temas. Eso nos da una comunión. O sea, ustedes todos en las parroquias han vivido una experiencia eminentemente diocesana, de comunión. Entonces, ya entre nosotros hay un vínculo que no podemos dejar perder. Entonces, ya no vemos al encuentro de escuelas de discipulado, sino al de discípulos misioneros. Claro, hay que tener esas mismas ganas de venir, porque es encontrarme con aquellos que hicieron la misma experiencia que yo, y para ver cómo están ellos y cómo estoy yo. Pero hay una realidad. ¿Por qué se dispersaron? Ahí es la pregunta que tenemos que ver. Seguramente por falta de constancia de los discípulos misioneros, pero también pudo darse otra realidad, porque de pronto la diócesis, si bien tenía previsto algo para nuestra vinculación o la pregunta que hay después de la escuela, de pronto no era algo tan concreto. Por eso se hace necesario ahora nosotros hacernos esta pregunta, y que hoy con la ayuda de Dios va a obtener respuesta, que sigue después de aquí.
miren lo que sucedió. Esa ya lo estábamos comentando, que seguramente la diócesis no tiene una propuesta concreta para seguir. Otra, muchas parroquias no sabían qué hacer con los que terminaron. ¿Cómo así? Así, formé 10 discípulos misioneros, pero yo no sé qué ponerlos a hacer. No sé, porque la parroquia, no sé qué ponerlos a hacer. Entonces, de pronto un padre no sabía qué ponerlos a hacer. Entonces, no, siga haciendo lo que usted hace, siga ahí, pero no ese vínculo real como discípulo misionero. Por eso se hace siempre necesario que sigue de aquí. ¿Cómo vamos a trabajar después de hoy? Esa pregunta la tenemos que tener aquí para el trabajo que sigue ahorita adelante. Otra, en algunas parroquias el proceso se ha debilitado. Y aquí, como se dice, nos tenemos que dar palo, los laicos y los padres. ¿Por qué los laicos? Porque todavía está entre nosotros la mentalidad que si el padre no está, entonces la escuela no funciona. ¿Sí? Y no. Aquí hay experiencias, no la menciono, pero yo conozco acá experiencias que a pesar de dificultades con la parroquia, perseveraron y hoy están aquí. Y eso es muy importante, porque uno asume un compromiso, pero también de parte de nosotros los sacerdotes. ¿Por qué? Porque si es una experiencia diocesana, y si a mí me cambian por una parroquia, y yo no conocía la escuela, pues si en mi parroquia hay escuela, yo debo conocer, prepararme y acompañar. Porque en el ideal de la escuela, a partir de ahora ustedes van a empezar a ser corresponsables y a trabajar fuertemente, pero en la idea original de la escuela era con el acompañamiento del sacerdote. Primero un acompañamiento para que luego de acá ya ustedes tengan más, por así decirlo, más libertad, más autonomía, siempre en unión con la parroquia. Pero sí se pedía mucho el acompañamiento de los padres. Entonces, claro, si los padres no acompañaban, la escuela se debilitaba. Entonces, por eso digo, hay que darnos para ustedes y nosotros. Esa es verdad, hay sacerdotes que no conocen el proceso. ¿Sí? Ha pasado. Llega un padre y dice, yo voy a la escuela de discipulado hoy. Listo. Y llega el padre y bueno, yo les voy a hablar hoy de tal tema. Y la gente con los folletos ahí. Y les da pena decirle al padre. Y después de un rato, padre, es que nosotros teníamos era este tema. ¿Sí? El padre no conoce que hay un proceso, que llevan unas cartillas, que hay una secuencia, que se están preparando. Y eso ha pasado. Ustedes saben mejor que yo que ha pasado. ¿Sí? O padres que llegan a la escuela de discipulado y no saben qué tema toca. No saben en qué cartilla están ustedes. ¿Sí? Ha pasado. Ha pasado. Por fortuna muy poco, pero sí ha pasado. Y miren que uno de los valores del proceso es que uno sabe de dónde va. Muchas veces, si ustedes tienen la experiencia que estuvieron en el grupo apostólico, donde usted salía de la casa y usted llegaba allá y usted no sabía qué iba a pasar. Usted iba a lo que le diera. Ya no. Ya uno tiene que llevar viaje. Ya tiene que llevar preparado lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque uno ya tiene la cartilla, ya sabe qué tema sigue, ya tuvo que haber hecho unas actividades. Entonces, todo está coordinado. Vamos a evaluar el material didáctico. ¿Qué vamos a evaluar ahí? Los llamados módulos. Los llamados módulos. Algunos aspectos favorables de los módulos. Primero, son bonitos, eso es una cosa de resaltar, tienen buen diseño. Hoy en día en el mundo de la imagen, no es lo mismo abrir un libro donde haya solo letras, a ver una foto mía ahí, es más o menos uno ve la foto. ¿Sí? Si uno ve la foto de uno, porque hay fotos de casi todos ustedes, o al menos de los que hicieron la primera etapa, ahí están, ¿cierto? Y
ver las fotos, ver el diseño, la organización, eso es algo que motiva. Uno conociendo otros procesos de otras diócesis, en eso nosotros tenemos una ventaja, porque los proyectos, en pocas palabras, eso es un aspecto positivo, es decir, los proyectos son bonitos, los módulos son bonitos, y usted ve un módulo y usted le da ganas de abrirlo. ¿Sí? Ustedes no creo que les ha pasado, que ustedes van con la cartillita y alguien mira y dice, ¡ay, qué es eso! Y ahí mismo les da ganas de abrirlo. ¿Les ha pasado o no? Eso es bueno, porque hay imágenes que uno dice, ven, que habrá ahí, eso no va a ver la muestra, y uno ya, si la imagen le pone, uno ya empieza a abrir, y a quien no. A mí me pasó con una tía mía, que cuando yo lo estaba elaborando desde la primera etapa, y tenía unas impresiones, ella llegó, me dijo, ay, ¿qué es esto? Y empezó, a ella le gusta mucho llenar crucigramas y cosas. Entonces me dijo, ay, venga, yo me llevo el folleto para llenar todo eso. Y dije, pero para llenarlo tiene que leerse todo lo otro. Es que no hagan eso, yo me lo llevo y se lo llevo, oye, pero no así. Bueno. Otro, los contenidos son profundos. Una experiencia que ustedes han visto, los sacerdotes, ahí hay buen material, buen contenido. Al punto que cuando ustedes van a ver los de la primera etapa o de la segunda, dicen, ¿verdad que nunca vi esto? ¿Verdad que nunca lo vi? Porque ahí hay toda una colección, un catecismo de formación para ustedes. Ahí a ustedes les queda una pequeña biblioteca católica. ¿A cuántas personas no le ha servido a los moros para ayudar a hacer tareas a los muchachos del colegio? Porque ahí hay varias cosas que ayudan, ¿cierto? Entonces, el contenido ha sido bueno. La didáctica de la cartilla es agradable y dinámica. Miren que tiene la oración, tiene el resumen del encuentro anterior, tiene cantos, tiene actividades didácticas. Entonces, la cartilla es dinámica y eso tiene un valor positivo. Tienen excelente estructura y metodología. Uno con una cartilla de esas hace que una reunión sea buena, si uno la sabe manejar, ¿cierto? Depende pues del manejo que uno le dé. Pero ustedes ven que la cartilla facilita que la reunión sea agradable. Las cartillas facilitan el aprendizaje de la doctrina cristiana. Conclusión de lo que habíamos dicho. ¿Qué aspectos desfavorables en las cartillas? Y ahí ustedes sí van a analizar, sí. Algunas lecturas son muy densas. Algunos de ustedes manifestaban que había lecturas ahí un poco difíciles, ¿sí? Que habían unas lecturas que uno de pronto no entendía, ¿cierto? Ya para ustedes, varias de esas lecturas, a ustedes les tocó, a los primeros les tocó algunas más difíciles, algunas se trataron de cambiar. Todavía habrá algunas, pero en eso también nosotros tenemos que tener algo en cuenta. Si uno siempre lee cosas fáciles, nunca se motiva a aprender cosas nuevas, ¿sí? Entonces también a veces es importante que hagan lecturas que yo les diga que preguntar al Padre qué es. Para eso está el Padre, ¿sí? Para eso está el Padre. Ay, Padre, yo no entiendo esto, ¿qué quiere decir esto? Ese término ahí no lo entiendo, porque ya facilita el diálogo y el aprendizaje. Entonces en eso también hemos tenido cuidado, pero también hay que tener en cuenta lo otro. El lenguaje en ocasiones es demasiado técnico. Aquí lo pusimos porque varios padres lo han dicho, varios padres lo han manifestado. Yo creo, por lo que he visto últimamente en las cartillas, que han pasado por muchas revisiones, que en este momento son muy pocos los lenguajes que dice ahí demasiado técnico. De hecho, el término demasiado ya es. ¿Por qué? Doy un ejemplo. Porque es que nosotros somos laicos comprometidos. Y si yo a ustedes les digo eclesiología, ya muchos de ustedes entienden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguna vez se lo enseñaron. Los que estudiaban en el seminario habían términos que no sabíamos, no sabíamos ninguno. ¿Cuándo lo empezamos a aprender? Estudiando. Y si ustedes están preparando, esa es la idea, que aprendan también términos nuevos, ¿o no? Ahí también, eso también es una cosa que uno
uno tiene que decir, sí, porque yo en una les puedo decir el estudio de la iglesia, que ustedes me entienden, pero si más o menos yo les digo a ustedes eclesiología, yo ya no les tengo que decir que es el estudio de la iglesia, porque ya ustedes por cultura, porque han estudiado, lo saben, ¿sí? Entonces ahí hay que tener en cuenta también esto, que las cartillas nos tienen que también llevar a aprender, inclusive términos nuevos. Esos eran como los dos aspectos ahí. Vamos a hablar los encuentros como tal. De los encuentros parroquiales, aspectos favorables, son agradables y dinámicos. La mayoría de los miembros son constantes. Miren, hoy está la prueba. Que ustedes estén aquí es una prueba. Si están aquí es con toda seguridad porque eran constantes en los parroquiales. Sobre los encuentros zonales, el contacto con otras escuelas es muy enriquecedor. Eso de verdad que es muy valioso. Puede uno encontrar con personas que están haciendo el mismo proceso que yo en otra parroquia. Se percibe creatividad en la preparación de los encuentros. En general, en las evaluaciones que hemos hecho en la curia se ve. Yo lo digo por la zona que yo tenía, que eran algunas parroquias de Río Negro y de La Ceiba. Realmente hacían unos encuentros tan bien preparados y tan agradables. Uno llegaba a ese encuentro y sentía que lo estaban esperando. Era una fiesta de encuentros acá en Río Negro y en La Ceiba. Los que estaban ahí lo saben, ¿cierto? Eran unos encuentros muy agradables. Yo lo digo por la zona donde yo estaba, pero sé que han comentado que nosotros también era así. Y qué bueno que los encuentros zonales sean una experiencia de fraternidad. Sobre los encuentros diocesanos, hay una nutrida participación, evidencia, y son un espacio extraordinario de convivencia y fraternidad. Vean, si una característica de estos encuentros es que uno ve caras alegres. Eso es muy agradable. Venir acá y uno ve tantas personas contentas. Y todos estamos dispuestos, nos relacionamos, dialogamos, estamos en actitud de encuentro, de diálogo, de mirar a nosotros, no estamos como pegados de pequeños caprichos, nada, ¿sí? Todos estamos como muy bien dispuestos. Algunos aspectos desfavorables sobre los parroquiales, sí, el hecho de que algunos abandonan la experiencia. Eso es muy normal en la vida, pero hay que tratar de motivar a los que se salen. Otro aspecto desfavorable: en algunas parroquias se ingresó gente en mitad del proceso. No es lo ideal, porque para eso vendrán unas nuevas escuelas. Y nosotros en eso también, en algunas experiencias de formación, tenemos que organizarnos mejor. Si usted va medio año a que le reciban el niño en la escuela, ¿qué le dice? Que muestre el certificado de la otra escuela donde estuvo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay un proceso. Entonces, no es discriminar, no, para eso después hacemos otra escuela. Pero eso sucedió. Otra, hay sacerdotes que acompañan a la escuela solo esporádicamente. Dejan muy solas las escuelas. Y como les dije, desde la estructura original de la escuela, si bien el sacerdote no va a dirigir los encuentros, sí los coordina, está presente, ayuda, aclara dudas. ¿Sí? No es, ya por eso ustedes ya son discípulos misioneros, pero al iniciar el proceso, no es tampoco que el padre tenga que estar siempre, pero sí que acompañe frecuentemente. En los encuentros zonales, en ocasiones estos encuentros se vuelven rutinarios. Vean, ¿de dónde sale este ítem? En la primera experiencia de escuela de discipulado, se pasaban unos folletos y entonces los hacían al pie de la letra. Después se dijo, no, es que un folleto de una preparación de encuentro zonal es una guía, pero la creatividad depende de la escuela parroquial que está preparando el zonal. Entonces, si yo me sigo a la guía, pues no. O sea, la idea es que me ayuden y orienten, pero la creatividad depende de mí.
Entonces, si los encuentros zonales eran rutinarios, ahí hay que cuestionarnos en nosotros, o los padres, porque a los padres se les explicó eso. Las guías de los encuentros zonales son eso, una guía. La parroquia tiene la creatividad de preparar. Pero yo creo que en esta segunda experiencia o cohorte, los encuentros zonales pocas veces fueron rutinarios. Yo creo que fueron muy agradables, ustedes no lo han dicho. Otra, que muchos sacerdotes no acompañan los encuentros zonales. Lo que pasa es que ustedes saben que es un sábado, que es difícil también, pero uno sí veía una experiencia, y yo lo digo por lo que uno conoce. En los encuentros zonales casi siempre eran los mismos padres.